En nuestra temática de estas grabaciones hemos comenzado a mezclar o a tratar algunos aspectos que tienen que ver con la naturaleza. Hemos continuado nuestros estudios de la Biblia y también algunas cosas sobre la naturaleza. En esta ocasión voy a hacer una mezcla donde analizaremos algo de las escrituras, pero con la finalidad de hablar algo de la naturaleza. Esto tiene que ver con un evento que sucedió cuando Josué era el líder de Israel. Está escrito en el capítulo 10 de Josué, cuando los cananeos se reunieron para combatir a los de Gabaón o Gabaonitas, porque ellos se habían pasado a Israel. Y entonces voy a leer lo que la Biblia dice acerca de esto que queremos compartir. Josué 10, comienzo a leer con el versículo número 6. Entonces los de Gabaón enviaron a decir a Josué en Gilgal: no niegues tu ayuda a tus siervos, sube prestamente para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos de las montañas se han juntado contra nosotros. Josué subió de Gilgal con todo el pueblo de guerra, los hombres valientes. Y el Señor dijo a Josué: no los temas, porque los entrego en tus manos. Ninguno de ellos parará ante ti. Y Josué, después de andar toda la noche desde Gilgal, cayó repentinamente sobre ellos. Quiere decir que cuando Josué sale para el combate contra los reyes de Canaán, él salió enseguida. Estuvo viajando toda la noche para llegar al lugar de la fortaleza donde ellos estaban reunidos. Cuando la batalla comenzó, dice en el versículo 10, el Señor los turbó. Quiere decir que Dios intervino en la guerra de una manera eh, maravillosa, voy a decir con esta palabra, porque fue de una manera donde Dios mismo estaba interviniendo en la batalla. Y aquí menciono este dato porque hay dos aspectos. En este análisis que estamos compartiendo, vamos a hablar de uno de los dos elementos que Dios usó de la naturaleza, refiriéndome a este aspecto, ¿no? Pero el otro lo dejaré para otra temática después. La que voy a dejar para otra temática es la que voy a señalar aquí. Dice, versículo 10, el Señor los turbó e Israel los batió con gran mortandad en Gabaón. Los siguió por los caminos a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Orón, el Señor echó sobre ellos desde el cielo grandes piedras hasta Aseca, y muchos más murieron por las piedras del granizo que por la espada de los israelitas. Este aspecto que he leído
las piedras del granizo. Lo vamos a usar para otro tema distinto al que vamos a tratar ahora. Ese otro tema que vamos a tratar tiene que ver con el uso que Dios ha hecho en el pasado y va a hacer en el futuro con respecto al granizo, que es algo que está presente en la naturaleza. Eh, Vamos ahora a seguir con nuestra historia para llegar al aspecto que queremos tratar ahora. Versículos 12 al 14. Cuando el Señor entregó al amorreo ante los israelitas, Josué dijo al Señor en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer: el sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día tal, ni antes ni después de aquel en que el Señor obedeció a la voz de un hombre, porque el Señor combatía en favor de Israel. Este es el tema bíblico y aquí está el uso que Dios hace de la naturaleza. Vamos a reflexionar en algunas declaraciones aquí. Cuando Josué iba en persecución de sus enemigos, de aquellos reyes que se habían lanzado a la dispersión, habían sido sorprendidos y entonces huían en una forma desordenada. Y Josué los persigue. Está la parte donde Dios envía el granizo sobre los que estaban huyendo y Josué iba en persecución de ellos. Cuando él observó, cuando Josué ve lo que tenía por delante y el día que estaba avanzando, se dio cuenta que no iba a tener un tiempo suficiente para poder derrotar al enemigo en esa ocasión sin que llegara la noche. Necesitaba más tiempo de luz. Dios le había dicho a Josué que él iba a estar con Israel obrando en favor de ellos para quitar de Canaán a los cananeos y que los israelitas iban a poseer esa tierra. Cuando Josué ve que el tiempo no le iba a dar, dice entonces la Biblia, cuando el Señor entregó al amorreo ante Israel, Josué dijo al Señor en presencia de los israelitas, o sea, Josué habla a Dios y los israelitas están escuchando. Pero cuando él habla a Dios, lo que la Biblia sigue diciendo es como si Josué estuviera hablándole a otra cosa. Por eso leemos este texto. Dice: Josué habla al Señor en presencia de Israel, o sea que era público para los que estaban allí en aquella ocasión. Estas son las palabras de Josué: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Cuando Josué dice estas palabras, no fue cuando el sol se estaba ya declinando, cuando ya iba a desaparecer, sino cuando estaba en el medio del cielo. El día estaba eh, al mediodía, vamos a usar la palabra, el sol al mediodía. A esa hora,
clara del día. Y Josué se da cuenta y entonces hace, da su orden, pero esa orden no la hace Josué directamente con los astros del cielo, sino es un pedido que hace a Dios en ese momento y que Dios le concede, o lo había hecho en algún momento anterior y Dios le concede. Lo que hubo fue una petición del hombre a Dios para que Dios obrara mediante la naturaleza en favor de Josué. Y entonces Josué da la orden: sol, detente, y luna, detente. En realidad, ¿qué sucedió ese día? ¿Qué fue lo que se detuvo? ¿La tierra o lo que se detuvo fue el sol? Los movimientos de los astros que hacen que nosotros tengamos día y noche no es acerca de la tierra moviéndose alrededor del sol, ni del sol que se mueva en algún sentido sobre la tierra. El día y la noche sucede, y eso está bien comprobado, bien sabido en nuestros tiempos, que la Tierra está en su órbita en el cielo y ella gira sobre su propio eje, o sea, como un trompo que está bailando, que se está moviendo, así se mueve la Tierra. Y ese movimiento es la Tierra que va presentando su cara al Sol. Y al moverse la Tierra, entonces nosotros vemos como el Sol, que desde que nace, va elevándose hasta que llega a la mitad del cielo o en el área donde nosotros estemos mirando, el arco que da el Sol cuando se mueve y se ve al Sol hasta que se hunde, hasta que se esconde. En realidad, eso es una ilusión óptica. No es así exactamente. ¿Qué cosa es lo que se mueve? Para que haya un día, lo que se mueve físicamente es la Tierra. Voy a tratar de explicar esto de esta manera. Nosotros vamos a hacer un viaje por la carretera. Subimos a un vehículo, ya sea un auto o un autobús o lo que fuera, subimos al autobús y salimos por la carretera. Nosotros nos vemos que estamos fijos, que estamos estables, pero vemos en la carretera que la carretera es la que viene caminando para encima de nosotros. Y si miramos al paisaje, vemos desde los que están más cerca del vehículo en que vamos a los que están más distantes, que van pasando los objetos. Por ejemplo, supongamos que estamos viendo los árboles que están cerca de la carretera. Vemos pasando los árboles con mucha velocidad, pero a la distancia hay un lago o hay un río o hay una montaña, y esas montañas que están a la distancia las vemos pasar también, pero más lentamente. Es una ilusión óptica, porque lo que vemos moverse no se mueve. Lo que se mueve es el vehículo en que nosotros vamos. Como que vivimos en la Tierra, nosotros vemos como que el sol está pasando, pero en realidad no es el sol el que está pasando, es la Tierra que se va moviendo, y a medida que su cara que da el sol va pasando, nosotros vemos que el sol se va poniendo. Pero como que además del sol tenemos la luna como un satélite de la Tierra, que siempre vemos la misma eh, cara de la luna por la forma en que están girando los dos, tanto el sol, tanto la luna como la Tierra, en la forma que están girando,
es lo que siempre vemos, pero también vemos como si la luna o las estrellas estuvieran viajando en el espacio. Es la Tierra la que se está moviendo y nosotros los vemos así porque vivimos en la Tierra y lo que observamos es porque nosotros estamos junto con la Tierra y por eso vemos moverse los otros astros. Pero hago la explicación por la parte física del tema, pero lo importante es esto. En esa ocasión fue la Tierra que dejó de moverse y que eso lo que se veía ese día se alargó mucho tiempo junto con todo el planeta, o fue que lo que Dios hizo es hacer un milagro en ese lugar y aunque la Tierra siguió su movimiento, allí la luz permaneció y se veía tanto al sol como a la luna en el lugar donde Josué pidió que estuviera. Esto fue un milagro de Dios. Normalmente, si esto hubiera sucedido en la naturaleza, hubiera causado este hecho de haberse detenido tanto un planeta entero como un lugar específico, pues hubiera producido un cataclismo. Actualmente se conoce desde hace bastante tiempo que hay bombas atómicas, hay bombas de hidrógeno, o sea, son explosiones que se logran usando al átomo, porque los hombres en su avance tecnológico han llegado a hacer esto, a hacer explosiones atómicas, y eso causa un gran daño, un gran mal en la Tierra. Si la forma en que se mueven los átomos, la forma en que se mueven los planetas, la velocidad a la que se trasladan, si eso se alterara, hubiera un caos que hubiera destruido al universo. Pero aquí Dios actuó sin ningún peligro de ningún caos, porque Dios controla la naturaleza. Y lo que hubo en esa ocasión fue esto. Dios utiliza la naturaleza, hace que suceda un milagro para beneficio del pueblo de Dios en la tierra. Esto demuestra, uno, que Dios siempre cuida y protege a su pueblo. Lo otro, que Dios tiene control sobre la naturaleza. Con respecto al texto que dice que Josué habló a Dios y lo que ve que se está diciendo es hablar al sol, no significa de ninguna manera que Josué adorara al sol. Josué adora a Dios y le pide su colaboración para que detenga el sol, detenga la luna, detenga la claridad en ese momento y en el lugar donde se necesitaba. Más bien lo que esto demostró es que Dios, Jehová, el Dios de los israelitas, el Dios que creó el universo y todas las cosas, era Dios poderoso y que el sol y la luna y los astros y los dioses falsos que los seres humanos adoran son inferiores a Dios. Y cuando dice inferiores a Dios, ahora estoy diciendo, tienen esos astros o esos dioses que las personas adoran algún tipo de poder. Y esta pregunta que estoy haciendo nos va a llevar a otro estudio donde vamos a analizar
que en realidad, por causa del pecado, en la naturaleza, en los lugares donde el pecado reina, que primero fue en el paraíso, donde Lucifer se convierte en Satanás y los ángeles que lo siguen se convierten en demonios. Y ellos tienen también la facultad de hacer algunas cosas en la naturaleza. Esto lo vamos a estudiar, por supuesto, en otro tema. En este que tenemos acá, sencillamente lo que se ve es Dios usando la naturaleza y haciendo algo en favor de su pueblo. Bueno, esta es la primera parte de la naturaleza que estamos viendo y que señala claramente el poder de Dios sobre la naturaleza. Ahora voy a compartir la otra parte de la experiencia de Dios actuando en la naturaleza. Tiene que ver con el rey eh, de Israel, Ezequías, que enfermó y cuando él enferma, Dios dice que va a morir. Ezequías llora a Dios, se lamenta, le pide, le ruega y Dios lo escucha y envía al profeta Isaías para que le dé a Ezequías un mensaje de Dios. Y entonces voy a leer en Segunda de Reyes capítulo 20, que este capítulo se repite en el libro de Isaías, y entonces leeré desde el versículo 5 en adelante. Dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sano y al tercer día subirás a la casa del Señor. Agregaré 15 años a tus días y te liberaré del rey de Asiria, que en ese tiempo lo estaba asediando. A ti y a esta ciudad, por amor a mí mismo y a mi siervo David. Así que Dios dice ahí a Ezequías que le va a dar 15 años más de vida, va a sanar de su enfermedad e iba a ser liberado de los asirios que lo estaban asediando. Entonces, versículo 7 dice, y agregó Isaías, preparad una masa de higo, la prepararon, la pusieron sobre la llaga y la llaga sanó. Así como vimos cuando comenzamos nuestro estudio, dos aspectos de Dios usando la naturaleza y escogimos uno, el del día largo, por la petición de Josué, dejamos el otro que tenía que ver con el granizo. Aquí también hay dos cosas que debo compartir. El del día, que lo estamos haciendo, y lo terminamos cuando terminemos este tema. Pero aquí habla de la masa de higo que pidió Isaías que se pusiera sobre la llaga y la llaga sanó. Y esto tiene que ver con el poder curativo, por el poder de sanidad que Dios ha puesto en la creación y que Dios puede usar ese medio para hacer sanidad a las personas. También los hijos de Dios o las personas que conozcan de esto se puede utilizar para el beneficio de la salud de las personas. Esto tiene que ver con remedios naturales. La naturaleza obrando en favor de la salud de los hijos de Dios. Eso también lo trataremos en otra ocasión.
Pero continuando con la historia esta, vamos a seguir con el versículo 8 y en adelante. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Aquí Ezequías demostró incredulidad y entonces pide que Dios le dé una señal de que lo que había dicho era verdad, que lo que Dios había dicho al profeta Isaías era verdad. En vez de agradecer lo que Dios hizo, fue pedirle una señal a Dios, o sea, la manifestación de su poder en la naturaleza, que en el caso serían entonces dos señales. Una señal sanándolo de la condición en que iba a morir, y esto fue un milagro. El otro milagro era eh, hacer lo que Ezequías le iba a pedir, que tenía que ver también con el día. Dice el versículo 9: Isaías respondió: esta señal tendrás de que el Señor hará lo que has dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Tenía Ezequías la posibilidad de pedir una de las dos cosas. Tenía un reloj de sombra, un reloj de sol, y por el movimiento del sol, la sombra avanzaría o retrocedería. Entonces Ezequías le responde a Isaías: es fácil que la sombra avance 10 grados, más bien que la sombra retroceda 10 grados. Quiere decir que el sol va avanzando. A medida que el sol va avanzando, se pone una piedra o un objeto y que proyecta su sombra. A la medida que la sombra va avanzando, el tiempo va pasando y ese tiempo que va pasando le van poniendo nombre. Vamos a suponer la una, las dos, las tres, pero como que el sol va avanzando en el espacio, que no es el sol, ya lo explicamos, es la Tierra, pero uno ve al sol moviéndose. Si el sol se está moviendo, el día está pasando normalmente, pero que ahora la sombra comience a ir hacia atrás, es como si la Tierra estuviera girando, pero ahora contrario a la forma en que estaba girando. Normalmente eso también produciría un cataclismo, pero como que es Dios el que lo está haciendo, Ezequías, hasta en el reino de Babilonia, porque mandaron embajadores para analizar sobre esto, en esa área del lugar se hizo patente este milagro de Dios usando la naturaleza, porque el sol comenzó, seguía su movimiento, pero la sombra no seguía al sol. Yo aquí estoy pensando, mientras que les hablo, acerca de nosotros o cualquier objeto que va andando. Hay una luz central y nosotros proyectamos una sombra que mientras más cerca estamos de ella, más pequeña va siendo la sombra. Cuando vamos acercándonos al lugar, la sombra como que está avanzando. Al llegar al objeto brillante, la sombra va quedando más encima de nosotros hasta lo que vemos no es una sombra, la sombra no está pero pegada a nosotros mismos. Nos vamos alejando y también
la sombra se va alejando de una forma anversa, se va alejando de nosotros en la visión óptica, nosotros hacia adelante, ellos hacia atrás. Este fue el milagro que Dios hizo. No pasó nada porque Dios tiene el control de la naturaleza. Dios controla, domina la naturaleza. Esto sirvió para que después el rey de Babilonia mandara embajadores a Jerusalén, donde, o al lugar donde estaba Ezequías, averiguando qué había pasado. Pero esta es otra parte del estudio bíblico que en algún momento lo tendremos. En esta ocasión recalcamos a Dios usando su control en la naturaleza para hacer que un día, en las dos ocasiones, el sol en su movimiento, la tierra en su movimiento real, se produjera un milagro porque el día en ese lugar duró mucho más tiempo. Digo en ese lugar porque la Biblia no dice que el sol se detuvo en todo el planeta en las dos ocasiones. Lo que dice lo que sucedió en el área que se vio. Dios tiene el control sobre toda su naturaleza. Y vamos a hablar entonces de varios temas que tienen que ver con este señalamiento de la Biblia, cómo Dios utiliza a la naturaleza. Llego hasta aquí con este tema interesante y te pido que la compartas con otras personas para que podamos saber de la manera que la Biblia enseña que Dios usa la naturaleza sencillamente porque Dios es el creador de la naturaleza. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.